La Escuela Politécnica Nacional les da la más cordial bienvenida a la charla informativa sobre el volcán Cotopaxi, riesgos, amenazas y recomendaciones ante una posible erupción volcánica. En la mesa directiva recibimos con un caluroso saludo al ingeniero Jaime Calderón, rector de la Escuela Politécnica Nacional, ingeniero Alberto Celi, vicerrector de Investigación y Proyección Social, ingeniero Tarquino Sánchez, vicerrector de Docencia, y al doctor Mario Ruiz, director del Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional. De igual manera, saludamos en la primera fila a nuestros expositores, doctor Daniel Andrade, representante del Instituto Geofísico, a la doctora María Eugenia Moncayo, médica ocupacional de la Unidad de Seguridad y Salud Ocupacional, y el ingeniero Santiago Isa, especialista de la Unidad de Seguridad y Salud Ocupacional. La Escuela Politécnica Nacional, preocupada por la situación actual que está viviendo el país en estas últimas semanas frente al proceso eruptivo del volcán Cotopaxi, ha organizado esta charla informativa que permite conocer de primera mano el acontecer del volcán y enfáticamente para aprender algunos tips y recomendaciones que se deben emplear en caso de una emergencia. A continuación, palabras del ingeniero Jaime Calderón, rector de la Escuela Politécnica Nacional. Buenos días con todos ustedes, compañeros de la comunidad politécnica, ingeniero Tarquino Sánchez, vicerrector de Docencia, doctor Alberto Celi, vicerrector de Investigación y Proyección Social, doctor Mario Ruiz, director del Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional, distinguidas autoridades académicas, compañeros, directores de las unidades administrativas, compañeros todos. Realmente la Escuela Politécnica Nacional es una autoridad en los temas que tienen que ver con la mitigación de riesgos, con lo que significa la protección de la sociedad a través de un trabajo que tiene ya más de 25 años. Permanentemente hemos estado monitoreando los volcanes, el tema de los tsunamis, el tema de los sismos. El día de hoy, con lo que vamos a hacer, el principal objetivo es que cada uno de nosotros se convierta en un agente orientador de la opinión pública sobre estos temas. Hemos conversado exhaustivamente con los técnicos del geofísico y realmente entendemos que al igual que otros fenómenos de la naturaleza, el volcán Cotopaxi, no lo podemos soslayar. Y no lo podemos soslayar porque en su equivalente, en una analogía, es como si estuviéramos frente a una amenaza muy seria de ataque, no solo a la ciudad de Quito, a la ciudad de Latacunga, a Sangolquí y a otras poblaciones pequeñas, medianas y grandes, que no sabemos con certeza lo que podría ocurrir a futuro. Por lo tanto, lejos de ser agentes generadores de pánico colectivo, más bien tenemos que ser agentes orientadores de la opinión. No, es que si se va para Latacunga, si se va por los valles, no nos va a pasar nada en la ciudad de Quito. Imagínense que estuviéramos siendo amenazados de bombardeo y que vamos a perder nuestras fuentes de agua y que vamos a perder las vías de comunicación. Es una auténtica guerra, pero es una guerra desigual. La naturaleza es impredecible. Lo único que tenemos son modelos que en el pasado nos están diciendo que hoy no se debía hacer tal cosa, no se debía construir por aquí, no se debía hacer tal o cual circunstancia. Pero nosotros, con absoluta serenidad,
objetividad y prudencia, debemos ser orientadores de la opinión. Aquí veo a muchos colegas profesores que la próxima semana empezarán su actividad docente. Qué bueno que estén aquí, porque tienen la obligación de ser replicadores de la información que hoy van a obtener para que envíen a sus estudiantes. Con esa consigna con la que termino, debemos ser orientadores de opinión basada en hechos técnicos. Este es un problema nacional, no es un problema solamente de una comunidad. Y bajo nuestro lema de que siempre estaremos orientados hacia actuar con responsabilidad social, vamos a hacer nuestro trabajo. No va a ser la única ocasión que tengamos estas reuniones. Después vamos a poder replicar en otras reuniones más pequeñas, pero siempre con la idea de orientar a las acciones positivas en bien y en salvaguarda de la vida de nuestros compatriotas ecuatorianos. Muchas gracias. Agradecemos la intervención del ingeniero Jaime Calderón. De igual manera, invitamos al doctor Mario Ruiz para que se dirija a ustedes. Él es el director del Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional. Muy buenos días con todos los compañeros politécnicos. El Instituto Geofísico se fundó en 1983 y se fundó con un concepto muy claro, con una misión muy clara: el reducir los impactos en la población y en nuestra sociedad de los fenómenos sísmicos y volcánicos, creando una cultura de prevención. Bajo el liderazgo del doctor Minar Col y del doctor Hugo Yepes, el Instituto Geofísico fue creciendo y llegó a constituir una fuerza gravitante en el entendimiento de estos fenómenos y en la política de reducción del impacto de los fenómenos en nuestro país. En el 2003, el Instituto Geofísico recibió el encargo del Gobierno Nacional para ser la institución que estudie estos fenómenos y que se encargue de su monitoreo. Ahora el Instituto Geofísico tiene a su cargo la Red Sísmica Nacional, la Red Nacional de Acelerógrafos, la Red Nacional de Geodesia, la Red de Observatorios Volcánicos, la Red Nacional de Repetidoras y el Centro Nacional de Datos Sísmicos y Volcánicos. Como les dije, todo esto es para continuar con nuestra misión y con nuestro propósito, y tratamos de hacerlo utilizando las actividades de investigación. Solamente en el año pasado el Instituto Geofísico, los investigadores del Instituto Geofísico publicaron 11 artículos en revistas de alto nivel. A través de las actividades de vinculación con el medio externo, con la comunidad, en este año nosotros no hemos dejado de sacar un solo día un informe sobre el volcán Cotopaxi, sobre el volcán Reventador, sobre el volcán Tungurahua. Tenemos 17 informes especiales sobre el volcán Cotopaxi. Tratamos de utilizar los medios que tenemos disponibles para llegar a la comunidad y darles un mensaje de lo que está haciendo el volcán, de lo que puede hacer el volcán, de cómo debemos prepararnos. Creo que esta misión del instituto, que fue, como les dije, bien trazada desde sus orígenes, nos ha llevado a tener una gran responsabilidad a nivel nacional. El esfuerzo de mis compañeros, de 80 compañeros que conformamos el instituto, es decididamente para cumplir con nuestra misión. Quiero agradecer el apoyo que ha venido dando la Escuela Politécnica Nacional
Creo que necesitamos redoblar ese apoyo, porque nosotros como Instituto Geofísico también necesitamos redoblar nuestros esfuerzos. Creo que el país, al tener 25 volcanes potencialmente activos, al tener una historia sísmica con 38 terremotos que han causado daños graves en la historia de nuestro país, creo que son fenómenos que necesitan y deben ser monitoreados y deben ser estudiados. En el 2014 nosotros presentamos hicimos un evento que se llamaba el simulacro de una erupción del volcán Cotopaxi. Hicimos ese evento y trajimos a 40 investigadores de Europa que se reunieron aquí en la Escuela Politécnica Nacional para discutir cómo sería una erupción del volcán Cotopaxi. Este evento lo realizamos porque tenemos como parte de la cultura que se ha venido gestando en el instituto, la cultura de la previsión, de tratar de entender lo que la naturaleza ha hecho y tratar de anticiparnos a la ocurrencia de estos fenómenos. Por eso es que ahora el volcán Cotopaxi es uno de los volcanes más monitoreados, no solo del Ecuador, sino podríamos decir de América Latina. Tenemos 18 estaciones sísmicas en el volcán. Tenemos 5 estaciones de GPS. Tenemos 3 estaciones que miden la cantidad de dióxido de azufre, ¿no? Todo este esfuerzo, ¿no?, que lo realizamos no solamente de lunes a viernes, sino que lo realizamos los 7 días de la semana y los 365 días del año, es básicamente para cumplir con el legado que se trazó el Instituto Geofísico desde el inicio, ¿no? Y ese legado que el doctor Minarjol y el doctor Hugo Yepes nos enseñaron y nos marcaron. Creo que nosotros estamos esforzándonos para seguir manteniendo esa ruta y para ofrecerles a ustedes, ¿no?, y al país en general, datos reales y evaluaciones lo más precisas de lo que pueden hacer los volcanes y las fallas tectónicas en nuestro país. Muchas gracias. La Escuela Politécnica Nacional realiza esta capacitación como una actividad encajada en la prevención y atención de desastres, al fin de fortalecer una cultura de desastres dentro de la comunidad politécnica. A continuación presentamos al doctor Daniel Andrade, científico del Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional, quien realizará una presentación sobre las amenazas y riesgos del volcán Cotopaxi. Buenos días con todos. Primero quiero agradecer a las autoridades de la universidad para haber promovido esta actividad que consideramos que es bastante importante, y obviamente agradecerles a ustedes por darse el tiempo de venir a escuchar lo que tenemos que contarles el día de hoy. Yo les voy a hablar sobre varios temas que espero que nos permitan entender mejor cuáles son las amenazas del volcán Cotopaxi. Esta palabrita, amenazas, la voy a repetir varias veces. En un momento les voy a explicar qué es una amenaza y también qué es la diferencia fundamental que existe entre una amenaza y un riesgo. Son cosas distintas, aunque nosotros estemos un poco acostumbrados a pensar en ese sentido. Entonces, les voy a pedir en primer lugar, la siguiente. Estos son los 3 temas que les voy a presentar. Les voy a pedir disculpas, este primero lo vamos a ver muy rápidamente. Yo creo que fui demasiado optimista en el tiempo que tenía y en la cantidad de información que quería presentarles, y no me va a alcanzar el tiempo para lo demás. Entonces esto lo vamos a ver muy rápido. ¿Qué es la incertidumbre en la volcanología? Lo único que quería decir con esto es que el trabajo que hacemos con los volcanes tiene siempre una incertidumbre, y esto se debe, no pasemos eso, por favor. Esto se debe a la naturaleza mismo del objeto que estamos estudiando, ¿sí? Entonces los volcanes nos imponen restricciones a la cantidad de conocimiento que podemos obtener de ellos, ¿sí?
Y por más que nosotros hagamos un trabajo de mucha calidad con el mayor esfuerzo que tengamos, actualmente siempre nuestro conocimiento respecto a los volcanes va a tener una incertidumbre asociada. Entonces voy a decir varias veces siguiente, 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 siguiente. No, ahí nomás, ahí. Gracias. La conclusión de la primera parte, la conclusión de la primera parte era, y que esto es lo que esperaba que ustedes guarden en su cabeza. En primer lugar, prácticamente toda medida y todo resultado obtenido durante un estudio de un volcán tiene intrínsecamente una incertidumbre asociada, ¿sí? Primera cosa. Y segundo, los volcanólogos generalmente hablan de aproximaciones y muy raramente hablan de exactitudes, ¿sí? Cuando son honestos. Entonces, a lo largo de la charla que yo les voy a dar, siempre voy a estar hablando de cosas aproximadas, que van a tener una pequeña incertidumbre, pero que van a ser el resultado de un trabajo honesto y con toda la ciencia que existe en la volcanología detrás. Entonces, pasamos a la siguiente. ¿Por qué nos preocupa el Cotopaxi? ¿Y qué está sucediendo en este momento en el volcán? Siguiente. Entonces, bueno, el Cotopaxi es un volcán que es potencialmente activo en el Ecuador, ¿sí? Ha tenido innumerables erupciones, por favor esto que quede claro, grandes y pequeñas. El Cotopaxi no solamente tiene erupciones grandes, también tiene erupciones pequeñas, y estas han ocurrido a lo largo de su desarrollo, que se remonta hace más de 500.000 años, ¿sí? El volcán Cotopaxi no es un volcán que apareció con la llegada de los hombres, sino que existe desde hace más de 500.000 años y ha estado teniendo innumerables erupciones desde esa época. Durante el periodo histórico del Ecuador, es decir, desde la llegada de los españoles, cuando empieza la historia escrita de nuestro país, han ocurrido 5 fases eruptivas grandes en estos años: 1534, 1742-44, 1766-68, 1853 y la última en 1877, ¿sí? Fases eruptivas grandes, pero también se han registrado muchas otras erupciones de tamaños más pequeños, ¿sí? Innumerables de tamaños más pequeños. Siguiente. Entonces, tanto los estudios de la historia como los de la volcanología ya nos habían indicado en el pasado que el Cotopaxi volvería a erupcionar en el futuro. Eso ya lo sabíamos y en realidad es lo que estamos viendo en este momento. Desde el año 86, aquí en la Politécnica, el Instituto Geofísico monitorea la actividad del volcán Cotopaxi de manera permanente, utilizando diferentes métodos e instrumentos de medida que se han ido mejorando a lo largo del tiempo. Siguiente. Entonces, con este monitoreo que hemos podido obtener, desde mediados del mes de abril hemos empezado a registrar una actividad totalmente anómala en el Cotopaxi, ¿sí? Lo que vemos aquí es un simple histograma de la cantidad de sismos que ocurren en el volcán Cotopaxi, empezando en escogí el año 2012 para hacer esto, para que ustedes vean cómo era el historial, digamos, de la actividad sísmica del Cotopaxi y cómo a partir de abril de este año tuvimos una remontada que ha sido totalmente excepcional en estos 30 años que llevamos estudiando el volcán. Siguiente. Lo mismo sucedió con otros parámetros que medimos en el Cotopaxi. Por ejemplo, estos son un tipo de gas volcánico que nosotros medimos en el Cotopaxi, el dióxido de azufre. Aquí está solamente marcado desde el año 2008, ¿sí? Las emisiones diarias de este gas, que igual desde este año, desde abril, tuvieron un aumento muy significativo. Siguiente. Además, bueno, habíamos observado cosas que no se habían observado en el Cotopaxi por varias décadas, ¿sí? Estas emisiones de gases. Todo esto nos confirmaba que el Cotopaxi estaba entrando en un periodo de reactivación, ¿sí? En un periodo de reactivación que en ese momento considerábamos que no necesariamente podía entrar en una erupción, pero las posibilidades eran más bien a que eso sí sucedería, y efectivamente a partir del 14 de agosto hemos empezado a registrar y a observar actividad superficial, esencialmente emisiones de ceniza, ¿no? Que son las que se ven en estas fotografías, ¿sí? Entonces, el Cotopaxi ha iniciado un periodo eruptivo, ¿sí? Y ahora es muy probable que en el corto plazo, cuando digo corto plazo, quiere decir los
próximos días, las próximas semanas, incluso los próximos meses, se presenten manifestaciones eruptivas más claras y de mayor impacto que las que hemos observado hasta el momento, ¿sí? El progreso de este nuevo periodo eruptivo, ¿sí? Cómo esto va a progresar, cómo va a ir sucediendo, puede ser evaluado únicamente con el monitoreo que nosotros realizamos en el Instituto Geofísico. No hay otra manera de ir evaluando cómo va a suceder esta erupción, cómo va a poder ir cambiando. Siguiente. Entonces, ahora que el Cotopaxi ha entrado en erupción, hay varios fenómenos volcánicos que nosotros vamos a poder observar en el volcán. Aquí están listados 7 principales, hay bastantes más de los que podríamos hablar, pero los 7 principales son estos, ¿no? Los sismos volcánicos, los gases volcánicos, los flujos de lava, caídas de ceniza y piroclastos, flujos piroclásticos, lahares y grandes deslizamientos volcánicos. De estos 7 fenómenos, los únicos 3 que nos interesan por su impacto y por su significancia en cuanto a la actividad misma del volcán son estos 3, ¿sí? En primer lugar, las caídas de ceniza. Los flujos piroclásticos nos van a interesar solamente para entender cómo se forman los lahares, y los lahares tenemos que comprenderles bien también para saber a qué es lo que vamos a hacer frente. Entonces vamos a hablar de cada uno de ellos ahora. Empezamos por qué son las caídas de ceniza y piroclastos. Bueno, estas caídas de ceniza y piroclastos ocurren desde nubes o plumas de ceniza que se producen durante erupciones explosivas, ¿sí? Explosivas, vale la pena aclarar, no significa que son erupciones que ocurren de un día al otro sin nada de aviso, sino que lo que significa explosivo es que el magma mismo explota en el momento de ocurrir la erupción, ¿sí? No es que sean súbitas ni nada, quiere decir que explota. Y al explotar el magma, producen este tipo de fenómenos, ¿no? Unas columnas eruptivas son las que generalmente se reportan las alturas que tienen, etcétera, y las nubes de ceniza que tienen esta forma, y que, bueno, aquí por ejemplo podemos ver una nube de ceniza que se está transportando desde un volcán, conducida por el viento. Esta es una foto tomada desde el espacio. Siguiente. ¿Qué características tienen estas nubes y estas caídas? Bueno, las columnas eruptivas pueden alcanzar hasta más de 30 kilómetros de altura. Eso quiere decir que también pueden ser más pequeñas, pero en caso de erupciones grandes pueden tener estas alturas significativas. La dispersión de la nube, esto es lo más importante, está siempre controlada por la dirección y la altura de los vientos, es decir que si es que una nube de ceniza llega, no sé, a unos 5 kilómetros de altura, será transportada en la dirección del viento que tenga a esa altura, ¿sí? No sé si todos saben, pero a lo largo de la atmósfera el viento tiene diferentes direcciones, sopla en diferentes direcciones, entonces eso tiene su influencia en estos fenómenos. Y algo importante es que el espesor de las capas de ceniza disminuye con la distancia desde el cráter o desde el centro de emisión. Por decir de otra forma, a mayor distancia, menor cantidad de ceniza acumulada, o de otra forma, mientras más cerca estamos del volcán, mayor cantidad de ceniza es la que esperamos que se acumule, ¿sí? Siguiente. Las caídas de ceniza por sí no son fenómenos letales en general, al menos para las personas que tenemos la suerte de estar en buenos estados de salud. Si es que tenemos alguna afección especial a las vías respiratorias, pueden ser peligrosas, pero digamos que en general no se espera que maten a nadie. El gran problema que tienen las caídas de ceniza es de esto, tienen un impacto económico que es muy significativo. Aquí vemos un agricultor, tiene sus pastizales destruidos por la caída de ceniza y no va a poder dar de comer a su ganado, ¿sí? Aquí está el aeropuerto de Quito al día siguiente de la erupción del Huago Pichincha en el año 99, paralizado por una capa de ceniza de apenas creo que ni siquiera tenía 2 milímetros de espesor, pero eso era suficiente para paralizar las actividades de la ciudad. Entonces ya vemos que este fenómeno, aunque no sea algo muy grande, sí tiene siempre un impacto significativo. Siguiente. Aquí está una fotografía donde, bueno, tal vez ustedes cuando están yéndose a la Tacunga o cuando están regresando a Quito desde el sur, desde la Tacunga, el rato que pasan por el páramo del Cotopaxi,
se puede observar estos cortes en la carretera donde cada una de estas capas representa una caída de ceniza y piroclastos del Cotopaxi, es decir, una erupción del volcán. Entonces aquí están tal vez una veintena de erupciones registradas. Hay entre esas esta capa muy grande que es de una erupción que ocurrió hace unos 2000 años aproximadamente, ¿sí? Y todas esas representan caídas de ceniza del volcán de erupciones pasadas. Siguiente. Estas son solamente dos fotografías de lo que ya está ocurriendo en la actualidad con la caída de ceniza. Está cubriendo las plantas. Esto provoca casi directamente la muerte de las plantas y de toda la cadena alimenticia que viene por detrás, ¿no es cierto?, de esto. Aquí está la acumulación de ceniza de apenas 2 días en una estación de monitoreo del Cotopaxi. La podemos ver, esto es una acumulación muy rápida de apenas 2 días. Entonces este fenómeno ya está ocurriendo, ya está teniendo su impacto, a pesar de que la erupción por el momento es de un nivel bastante bajo. Siguiente. ¿Cuáles son las zonas que tienen mayor propensión a ser afectadas por estos fenómenos? Es todo lo que se encuentra hacia el occidente del Cotopaxi. Veamos solo para orientarnos, aquí está el volcán Cotopaxi, este es el Rumiñahui y este es el Sincholagua. No está la ciudad de Quito, estaría un poquito más al norte, ¿sí? Pero bueno, en general es para mostrar que utilizando cualquier modelo estadístico y algunos modelajes de cómo se dispersa la ceniza, siempre se sabe que la mayor probabilidad de ocurrencia de este fenómeno está hacia el occidente del volcán. Obviamente estos límites de aquí no son estrictos, no son reglas, no quiere decir que fuera de esto no hay caída de ceniza. Como dijimos antes, depende de la dirección del viento hacia dónde vaya a ocurrir esto. El 14 de agosto el viento estaba soplando un poco hacia el nororiente del volcán y por eso nosotros tuvimos caída de ceniza en la ciudad de Quito, ¿sí? Siguiente. Ok, entonces vamos ahora a hablar de los flujos piroclásticos. ¿Qué son los flujos piroclásticos? Son avalanchas de roca y ceniza muy calientes que se producen durante erupciones explosivas y que se mueven rápidamente sobre los flancos de los volcanes. Desgraciadamente no se puede ver bien estas fotografías, lo siento. Aquí están ocurriendo 2 flujos piroclásticos en un volcán en Filipinas y aquí en el Tungurahua, perdón, en el Ecuador. Este es un flujo piroclástico, aunque no se lo vea bien. Estas avalanchas están ocurriendo durante erupciones explosivas de estos volcanes, ¿no? La siguiente. ¿Cuáles son las características de estos flujos? Son características muy importantes a tomar en cuenta. Tienen velocidades mayores a 50 kilómetros por hora, entonces son bastante rápidos. La temperatura que tienen estos flujos, estas avalanchas, es bastante alta, ¿sí? Al menos de 300 grados centígrados, puede subir bastante más, hasta 700, 800 grados centígrados. La extensión típica que tienen estas avalanchas es entre 5 y 10 kilómetros desde el cráter del volcán, es decir, no viajan muy lejos desde el cráter, ese que eran en las cercanías del volcán, pero son capaces de derretir enormes volúmenes de glaciar en pocos minutos. Si es que transitan sobre un glaciar, un flujo piroclástico lo puede derretir muy rápidamente por contacto directo, ¿no? Algo importante a tomar en cuenta, muy importante, es que los flujos piroclásticos ocurren solamente durante fases eruptivas grandes y no se puede predecir ni su tamaño ni el momento de su ocurrencia, ¿sí? Pero solamente ocurren durante fases eruptivas grandes. Entonces este volcán aquí estaba teniendo una fase eruptiva grande en el momento que se formaban estos flujos. Siguiente. ¿Cuáles son las zonas que pueden ser afectadas por estos flujos en el caso del volcán Cotopaxi? Bueno, están marcadas aquí con este color rosado. En general, lo que podemos ver aquí es que no hay zonas pobladas que podrían ser afectadas por estos flujos. En el caso del Cotopaxi, como les dije antes, son fenómenos que ocurren en la proximidad del volcán. Sí vemos que todo el glaciar del volcán está expuesto a ser tocado por estos flujos. Y bueno, hay esta zona de acá, si ustedes empiezan a ver el mapa de amenazas del volcán Cotopaxi, esta zona es solo dibujada con un margen de seguridad para, digamos, prever el caso de una erupción más grande que lo que se ha visto históricamente en el Cotopaxi.
Siguiente. Entonces, ¿qué son los lahares? Sí, el siguiente fenómeno que nos preocupa. Los lahares son mezclas de agua con materiales rocosos de origen volcánico, cenizas, bloques, ¿sí?, que fluyen por los drenajes que nacen de los volcanes. Aquí vemos dos ejemplos de lahares. Aquí a la izquierda es un lahar que está bajando por un río que viene de un volcán en Nueva Zelanda. Y aquí, tal vez para los que alguna vez se han ido al balneario del Salado en la ciudad de Baños, es y este es un lahar que está bajando del volcán Tungurahua y que está transitando por el lado de este balneario. Algo que es importante y que generalmente la gente no se da cuenta o no entiende bien qué es un lahar, no es agua sucia, no es agua solamente o un lodito como el que vemos en los aluviones normales cuando llueve. Este flujo tiene la consistencia aproximada del concreto cuando le vamos a fundir una losa, ¿sí? Es esa la consistencia que tiene, no es la del agua. Tiene una densidad muy alta, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ustedes pueden ver estos de aquí, estos son bloques, son rocas, ¿sí? Rocas que están flotando. Eso nos indica la densidad que tienen y la viscosidad que tienen estos flujos, ¿no? Entonces, pueden poner a flote rocas, entonces nos indica qué consistencia tienen. Siguiente. ¿Cuáles son las características de los lahares de estos flujos? Tienen velocidades relativamente altas, ¿sí? Entre, pues, tal vez 10, 80 kilómetros por hora, 80 tal vez es un máximo que pueden tener estos flujos, pero 20 kilómetros por hora es algo típico. El espesor que tienen, desde los pocos metros hasta las decenas de metros de espesor, sí, eso se tiene que ver, depende del volumen ya. Eso es lo que se quiere mostrar con estas dos fotografías, son de antes y después de la ocurrencia de un lahar. Aquí vemos esta casita quedó cubierta, ¿no? Entonces ustedes pueden darse cuenta del espesor que tiene o del calado que puede tener esta inundación. Los lahares están confinados a los drenajes de los volcanes, obviamente porque su movimiento está controlado por la gravedad y por el agua, pero obviamente pueden desbordarse de los drenajes naturales si su caudal excede la capacidad del drenaje. Finalmente, algo grave o algo especial que tienen los lahares es que pueden alcanzar zonas muy lejanas a los volcanes, dependiendo de su volumen. Entonces, sitios que son completamente alejados y ajenos a los volcanes pueden ser afectados por los lahares. Siguiente. En el caso del Cotopaxi, el principal problema son los lahares que se forman cuando un flujo piroclástico o flujos piroclásticos derriten grandes volúmenes del glaciar de forma súbita. Eso quiere decir en pocos minutos, ¿sí? Recuerden que los flujos piroclásticos son avalanchas de rocas calientes que se mueven muy rápido. Entonces, cuando estos bajan y transitan por encima de un glaciar, le derriten muy rápidamente, ¿sí? Ese derretimiento del glaciar lo que hace es dar lugar a la formación de volúmenes de agua gigantes que se mezclan con el mismo flujo piroclástico y terminan por formar un lahar de magnitud muy significativa. Siguiente. Entonces, los lahares formados de esta manera, quiero decir, por el derretimiento del glaciar a través de un flujo piroclástico, estos lahares pueden tener tamaños gigantescos, ¿sí? Con volúmenes totales que exceden los 50 millones de metros cúbicos, ¿sí? Eso es un poco difícil ver esto, pero tal vez es más fácil entender el caudal pico que pueden tener estos flujos, caudales pico de entre 50 y 60 mil metros cúbicos por segundo, ¿sí? Son caudales muy grandes, por ejemplo, si es que ustedes piensan que el flujo se está moviendo a 50 kilómetros por hora, ¿sí? 50 kilómetros por hora, necesitaríamos tal vez un drenaje de unos 100 metros de lado y con un espesor de unos 20 metros de alto para alcanzar un caudal de este tipo, ¿sí? 50-60 mil metros cúbicos por segundo es bastante significativo. Los depósitos que dejan los lahares son de este tipo, Cuando nosotros hablamos de inundación de un lahar, la gente muchas veces entiende o lo ve como una inundación de agua. El agua viene y después se va, se seca, se regresa arriba, etc.
Pero eso no sucede con los lajares. Los lajares nos dejan un depósito que es como esto, ¿sí? Estos son depósitos de lajares del Cotopaxi, precisamente en las cercanías de la ciudad de Salcedo, ¿sí? Donde pasa un lajar deja un depósito de este tipo, es decir, está lleno de piedras, y aquí también es lo mismo cerca de Salcedo, varias capas de diferentes lajares que han ocurrido y todos vienen del volcán Cotopaxi. No sé si les sirve de escala, aquí hay 2 personas que están trabajando, ¿sí? Ustedes pueden ver qué espesor tiene cada uno de esos depósitos. Entonces, las zonas que son inundadas por lajares no es que luego de la inundación van a ser recuperables, van a quedar cubiertas con rocas, ¿sí? No es que se va a secar el agua, que se va a regresar, nada de eso. Va a quedar cubierto con un material de este tipo. Siguiente. Pero en el Cotopaxi no solamente pueden ocurrir lajares grandes como los que hemos mencionado hasta ahora, sino que pueden ocurrir también lajares mucho más pequeños que se forman de una forma distinta, ¿sí? Los lajares también se forman, por ejemplo, por ocurrencia de lluvias o por el derretimiento normal y cotidiano del glaciar. Todos los días el glaciar del Cotopaxi se está derritiendo, eso es un proceso normal. Y esa agua que se forma, se mezcla con la ceniza y con las rocas que están produciéndose por la erupción, y se forman estos flujos que son bastante pequeños, ¿sí? Caudales de menos de 100 a máximo 200 metros cúbicos por segundo. Estos son fenómenos que ya están ocurriendo en este momento en el Cotopaxi. Este flujo de aquí ocurrió hace unas 3 semanas más o menos, y este de acá es un lajar pequeño también, ocurrió el domingo pasado. Siguiente. Entonces, ¿cuáles son las zonas que pueden ser afectadas por lajares en el caso del volcán Cotopaxi? No están mostradas aquí en detalle, tal vez esta es la zona que más nos interesa, es la zona del Valle de los Chillos. Ustedes pueden ir a consultar los mapas del Instituto Geofísico donde están mostrados esto con más detalle de lo que se puede observar aquí. Simplemente era para mostrarles cómo son estas zonas. Siguiente. Entonces, el resumen de esta segunda parte de por qué nos preocupa el volcán Cotopaxi. Bueno, en primer lugar, nos preocupa porque desde mediados de abril del año 2015, el volcán Cotopaxi venía mostrando una actividad muy anómala en varios de sus parámetros monitoreados, y sobre todo nos preocupa porque desde agosto ha iniciado un nuevo periodo eruptivo, ¿sí? El segundo motivo de preocupación del Cotopaxi es que los 2 fenómenos que nos pueden representar amenazas mayores a nosotros, digamos, a las personas que vivimos en Quito o las personas que viven en los valles de los Chillos, son las caídas de ceniza y los lajares. Ok, entonces vamos a pasar a la última parte de la charla, que esto es importante que sepan ustedes. Regresamos por favor uno. ¿Qué es la evaluación de la amenaza volcánica y qué es la gestión del riesgo volcánico? Son cosas distintas, ¿sí? Vamos a ver primero qué es la evaluación de la amenaza volcánica. Siguiente. La evaluación de la amenaza volcánica es una tarea que nos ha sido encomendada oficialmente al Instituto Geofísico por el Estado ecuatoriano, ¿sí? Esta tarea la venimos realizando de manera ininterrumpida desde el año 83. Siguiente. ¿Qué es evaluar la amenaza volcánica o cómo se hace, mejor dicho, esto? A nivel mundial hay 2 perspectivas respecto a la evaluación de la amenaza volcánica. La primera es para el largo plazo, es decir, evaluamos la amenaza volcánica con una perspectiva de los próximos años y las próximas décadas. Y la otra es en el corto plazo, es decir, evaluamos la amenaza de un volcán para los próximos días o para los próximos meses, ¿sí? Entonces vamos a ver qué es cada una de estas. Siguiente. La amenaza a largo plazo es esencialmente preparar mapas de amenazas o mapas de peligros volcánicos que son útiles para la planificación territorial, ¿sí? La planificación territorial es algo que se hace con una perspectiva de años. Entonces, estos mapas deberían haber sido utilizados también con esta perspectiva, ¿sí? Planificar territorialmente. El primer mapa de amenazas del Cotopaxi fue publicado en el año de 1987, ¿sí? Eso, bastante tiempo que existe esta información, y fue producido justamente por el Instituto Geofísico. Siguiente. ¿Cómo se prepara un mapa de amenazas volcánicas? Bueno, hay que seguir estos pasos a modo de receta de cómo preparar un mapa, una receta de cocina, digamos. Lo primero es estudiar la historia escrita del volcán, es decir,
enterarnos si es que ha habido erupciones que han sido vistas por hombres, si es que alguna persona vio alguna vez una erupción y qué descripciones hizo sobre ella, ¿sí? Eso, leer la historia nos permite aprender bastantes cosas, aunque a veces no es muy simple. El problema con la historia es que no va muy lejos. La historia en el Ecuador, digamos, la que está escrita al menos, no va más allá del año 1532. Después son ya informaciones que son menos verídicas. Entonces, para eso se procede a hacer un estudio geológico del volcán. Eso nos permite ir muchísimo más atrás en el tiempo. El utilizar los conceptos de la geología para estudiar un volcán es lo que nos permite, por ejemplo, estudiar estos últimos 500.000 años de historia del Cotopaxi. La cosa es que con estos dos, conociendo la historia escrita y conociendo la geología del volcán, nosotros podemos preparar o podemos conocer cuáles son las erupciones típicas del volcán, qué es lo más común que ocurre en este volcán, ¿sí? Y una vez conocido eso, podemos hacer simulaciones numéricas de los escenarios eruptivos más típicos, ¿sí? Simulaciones numéricas es simplemente tomar información, poner en una computadora y, entre comillas, simular una erupción. Obviamente, como les dije antes, estos programas tienen incertidumbres. Nosotros, los procesos y la física que controla las erupciones no está completamente conocida, entonces tiene sus restricciones, pero nos sirve, por ejemplo, para producir diferentes escenarios que tal vez no los podemos ver directamente en la realidad. Obviamente, lo que nos produce la computadora tenemos que compararlo con lo que observamos en el campo, y si es que son concordantes, entonces lo que se procede al final es hacer una síntesis de los resultados y obtener un mapa al final, ¿sí? Siguiente. Una vez que se obtiene un mapa de amenazas, bueno, esto, como dije antes, sirve para el punto de vista de los meses, de los años, de las décadas. Dos cosas muy importantes respecto a los mapas de amenazas, sí, son estas. Los mapas de amenazas son mapas de probabilidades, sí, eso es algo fundamental entender, porque la gente piensa que fueran mapas de certezas. Eso no es. Estos no son mapas de certezas, ni tampoco son mapas de predicción del futuro. ¿Qué quiere decir con esto? Quiere decir que cuando ocurra una erupción grande del Cotopaxi, no significa que todos estos sitios que están marcados con color rojo van a ser afectados. Simplemente significa que estos son los que tienen la mayor probabilidad de ser afectados por un escenario grande eruptivo, ¿sí? Esa es la forma como debe ser entendida esta información. No es ni una certeza ni un mapa de predicción del futuro. Segundo, los mapas de amenazas volcánicas presentan los escenarios eruptivos más significativos, no necesariamente los más comunes, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Estos mapas son preparados de una manera, digamos, entre comillas, pesimista. Pesimista en el sentido de que aquí está representada una erupción muy grande y que está afectando a todo, ¿no es cierto? El objetivo es obviamente que esto nos sirva para preparar, para prever y para hacer planes que nos sirvan para ponernos a salvo o evitar que estos fenómenos nos afecten, ¿sí? O dicho de otra manera, en este mapa no están representados erupciones muy pequeñas, ¿sí? Porque no podemos representar todas, se vuelve una información bastante confusa. Entonces, en estos mapas están representados los escenarios eruptivos más pesimistas o los más significativos, digamos, ¿no? Siguiente. Ahora, ¿qué es la evaluación de la amenaza para el corto plazo? ¿Sí? Una vez que nosotros hemos reconocido la potencial amenaza de un volcán, evaluando su amenaza en el largo plazo, estudiando su geología, estudiando su historia, viendo que el volcán es peligroso, que puede afectar infraestructuras, puede afectar poblaciones, etcétera. Entonces, obviamente, el paso siguiente es monitorear ese volcán, ¿sí? ¿Por qué? ¿O con qué fin? El fin es, obviamente, conocer su comportamiento día a día y así identificar los cambios que podrían presentarse antes de un nuevo periodo eruptivo. Entonces, eso es evaluar la amenaza en el corto plazo, es esencialmente monitorear el volcán. Siguiente. ¿En qué se basa el monitoreo volcánico? Se basa en un principio muy simple, ¿sí? Entre comillas, bueno, sí, es simple en realidad el principio, y es que el proceso de transporte de un magma hacia la superficie provoca cambios físicos y químicos en las cercanías del volcán, ¿sí?
Y estos cambios pueden ser identificados y medidos mediante diversas técnicas. Entonces, un volcán cuando va a erupcionar necesariamente tiene que tener un magma que se está transportando hacia la superficie. Y antes de que eso suceda, produce estos cambios físicos y químicos que nosotros podemos medir con cualquier método que nos podamos imaginar, ¿sí? La ciencia de la vulcanología está abierta a cualquier metodología que permita identificar estos cambios. Siguiente. Entonces, el Instituto Geofísico monitorea los siguientes parámetros del Cotopaxi, que son bastante útiles para saber cuándo un magma se está acercando a la superficie. El primero es la actividad sísmica, otro parámetro es la deformación que experimentan los flancos del volcán, las emisiones gaseosas, en especial de este compuesto, el dióxido de azufre. Monitoreamos la temperatura superficial del volcán, monitoreamos el infrasonido que produce el volcán. Bueno, esto del infrasonido es ya más útil una vez que la erupción comienza, pero nos sirve para ver cómo progresa la erupción. También monitoreamos el campo gravitatorio y finalmente tenemos instrumentos que nos pueden indicar la ocurrencia de lahares en el volcán. Siguiente. Con toda esta información, que es una cantidad de información gigantesca que viene de los volcanes, les aseguro, es información digital, me parece que son cerca de tal vez algunos teras de información diaria que nosotros vienen de esta red de monitoreo que está aquí en el Cotopaxi. Cada uno de estos puntitos es un instrumento que está vigilando algo en el volcán. Sí, entonces con esta información nosotros podemos obtener estas 4 cosas que son importantísimas. En primer lugar, podemos obtener informaciones en tiempo real, ¿sí? O sea, en el instante en que ocurre en el volcán, nosotros las estamos recibiendo. O sea, podemos ver en directo lo que ocurre en el volcán. Primera cosa. Segundo, podemos crear series de tiempo que nos ayuden a identificar primero los niveles de base, ¿sí? ¿Cuál es la actividad de base del volcán? Lo de fondo cuando está dormido. ¿Cuáles son anomalías que parece que nos pueden indicar que se está despertando? Periodos de reactivación cuando ya estamos seguros de que estamos en algo totalmente anormal. Y también cómo progresa una erupción, si es que va a ir subiendo muy rápido, muy lento, si es que puede ser muy grande o relativamente pequeña, ¿sí? Estas informaciones del monitoreo también nos permiten realizar interpretaciones sobre los cambios que ocurren en el interior del volcán. Quiero recalcar esto, interpretaciones. Esto es algo bastante complejo, es un proceso que requiere un trabajo en equipo que a veces no siempre es muy simple, pero que nos da mucha información valiosa. Y por último, todo esto nos permite preparar escenarios sobre la actividad futura del volcán a corto plazo, ¿sí? Es decir, evaluar la amenaza del volcán a corto plazo, es decir, para los próximos días o para las próximas semanas. Esos son los informes que nosotros publicamos diariamente o cada semana o cuando lo amerite la actividad del volcán, ¿sí? Es el resultado de la evaluación de la amenaza a corto plazo. Siguiente. Entonces, ¿para qué sirve evaluar una amenaza? Sí, y aquí es donde viene la diferencia fundamental entre lo que es la amenaza y el riesgo. Evaluar la amenaza sirve para hacer una estimación o hacer un cálculo del riesgo, ¿sí? El riesgo. Entonces, vamos a ver qué es la diferencia entre estas dos cosas, qué es amenaza y qué es riesgo. Siguiente. El riesgo, matemáticamente, se define de esta forma, es una forma muy sencilla. Entonces, el riesgo es igual a la multiplicación del nivel de amenaza por el nivel de vulnerabilidad y dividido para el nivel de preparación de la población. Entonces, es muy simple, es fácil, digamos, al menos aquí en la Politécnica nos vamos a dar cuenta que mientras este denominador, estos dos factores sean grandes, por ejemplo, si hay una gran amenaza, si hay una gran vulnerabilidad y si hay una pequeña preparación, entonces el riesgo va a ser muy alto, ¿sí? El objetivo entonces es de alguna manera tratar de hacer que estos factores jueguen de tal forma que este resultado final, el riesgo, se reduzca. Entonces, siguiente vamos a ver la definición de cada una de esas variables. La amenaza. ¿Qué es una amenaza? Por favor, esto tiene que quedar muy claro. ¿Qué es una amenaza? Una amenaza es un evento o un fenómeno que al presentarse puede provocarnos un daño palpable, medible o cuantificable, ¿sí? Y esto
no se lo usa solamente en el caso de los volcanes, sino en cualquier cosa que puede representarnos un riesgo. Se lo usa, es exactamente la misma definición para las enfermedades. No sé si en economía sea similar, pero tal vez es algo parecido, ¿sí? ¿Qué es la vulnerabilidad? La vulnerabilidad es nuestra propensión o grado de exposición a que este evento nos afecte, ¿sí? Y por último, P, la preparación, bueno, es nuestro conocimiento sobre la amenaza y sobre cómo evitarla. Entonces, regresamos, la siguiente, regresamos a la... sí fue para abajo. Entonces regresamos a la ecuación que veíamos antes, vemos aquí nivel de amenaza, vulnerabilidad y preparación. Si es que aplicamos esto al caso de los volcanes, siguiente, entonces vamos a ver qué sucede, ¿sí? ¿Cuál es la amenaza en el caso del Cotopaxi? La amenaza son los lahares, las cenizas. ¿Por qué? Porque al presentarse nos provocan pérdidas o daños medibles o tangibles, eso lo vamos a sentir en el momento en que ocurran, ¿sí? Siguiente. ¿Es posible acaso reducir el nivel de la amenaza? ¿Sí? ¿Es acaso eso posible? Esta pregunta pues, equivaldría un poco a decir, ¿hay alguna manera de detener una erupción? ¿Sí? ¿Hay alguna forma de detener al volcán o de taparle para que no erupcione? Entonces, eso es un poco controvertido, ¿sí? Hay, por ejemplo, en otros países se utilizan estructuras de este tipo para, por ejemplo, reducir el efecto que puede tener un lahar, ¿sí? Y esto tal vez ustedes lo hayan escuchado en otros sitios, ¿no? Este tipo de estructuras se llaman los diques de tipo Savo, que tienen una cierta utilidad, han sido probados, es verdad, en otros países. El éxito ha sido no siempre bueno, digamos que la mitad de las veces ha funcionado, la mitad de las veces no ha funcionado bien. Son cosas que requieren muchísima inversión, tanto para su construcción como para su mantenimiento. Y finalmente, en ningún país se ha probado algo que esté diseñado para detener un lahar tan grande como en el caso del Cotopaxi, ¿sí? Entonces, la experiencia que existe para diseñar este tipo de obras es bastante limitada y por lo tanto también el éxito que puedan tener este tipo de obras es bastante limitado. Entonces, si no podemos reducir mucho la amenaza o si no podemos detenerle al volcán en su erupción, ¿qué es lo que nos queda? Lo siguiente que nos queda en esta ecuación es tratar de trabajar por ejemplo, en la vulnerabilidad, ¿no es cierto? ¿Cómo medir nuestra vulnerabilidad? ¿Cómo ver qué tan vulnerables somos? Es simplemente, eso se hace de una manera muy sencilla. Hay que ir a ver los mapas de amenazas, donde están, por ejemplo, los lahares, y viendo el mapa, hacernos estas preguntas. O no solo los lahares, también la ceniza, que es el otro fenómeno que nos interesa, y hacernos estas preguntas: ¿dónde vivimos? ¿Por dónde nos movilizamos? ¿Dónde trabajamos? ¿Dónde hacemos compras? ¿Dónde estudiamos? ¿Dónde están nuestros hijos? Y haciéndonos estas preguntas, ir a ver en el mapa dónde o cómo están afectados nuestros diferentes sitios de nuestra vida, ¿no? Siguiente. Ahí está, por ejemplo, bueno, no se ve muy bien, lo siento. Esto es como se puede ver nuestro mapa de amenazas y identificamos, por ejemplo, mi casa, si está en un sitio de amenaza. Entonces, una vez que yo identifico cuáles son las amenazas a las que estoy expuesta, puedo empezar a tomar medidas al respecto, ¿no? Siguiente. Por ejemplo, eso es otro ejemplo, ahí está mi colegio, entonces esas son las cosas que tenemos que hacer. Siguiente. Y así, de esa manera, conseguimos, obviamente, valorar nuestra vulnerabilidad. Por último, cómo mejorar nuestra preparación, cómo trabajar en este factor que es el P. Obviamente, ahí estas son simplemente recomendaciones, ¿no? Para mejorar la preparación. En primer lugar, yo estoy informado a través de fuentes oficiales y desecho los rumores y chismes. En el caso del Cotopaxi, estos han sido hasta hoy y va a seguir siendo en el futuro cosas que han provocado muchísimos problemas innecesarios, ¿sí? Esto de estar escuchando rumores y chismes que vienen por las redes sociales en cantidades increíbles nos ha provocado y va a seguir provocando muchos problemas, pero yo les invito a que no escuchen eso, ¿sí? Simplemente vean las fuentes oficiales y lo que digan las fuentes oficiales es la información suficiente. En segundo lugar, yo participo en las actividades de capacitación, como lo que estamos haciendo en este caso, y de planificación. Eso no lo estamos haciendo aquí, eso ya viene de otros tipos de
de instituciones, pero yo participo en eso a todo nivel, ¿sí? A todo nivel. La planificación tiene que ir desde el punto de vista individual, de pensar uno en sí mismo solamente, y también en el familiar, barrial y cantonal. Todos estos niveles tienen que ser tomados en cuenta en el momento de planificar. Y finalmente, esto bueno, es una recomendación muy general, yo soy parte de la solución y no del problema. Cuando se presentan problemas, mi actitud no tiene que ser de provocar problemas adicionales, sino que tratar de encontrar soluciones. Siguiente. Entonces, en general, lo que es la gestión del riesgo es simplemente trabajar en esta ecuación de esta manera, ¿no es cierto? De hacer acciones con el fin de minimizar el nivel de la amenaza, minimizar el nivel de la vulnerabilidad y maximizar la preparación de la población. Haciendo esto, ¿sí? Minimizando estos dos factores de aquí arriba y maximizando el de abajo, el riesgo disminuye siempre. Siguiente. Ok, entonces, como conclusiones finales, solamente estas tres pensamientos que son lo principal que espero que se queden ustedes en la cabeza. En primer lugar, el volcán Cotopaxi nos preocupa porque en el pasado ha tenido erupciones grandes que pueden repetirse, ¿sí? Y sobre todo porque ha iniciado un nuevo periodo eruptivo desde agosto de este año. En segundo lugar, el monitoreo es la mejor forma de evaluar la amenaza a corto plazo y nos ayuda a reducir nuestra vulnerabilidad, ¿sí? Y finalmente, el riesgo disminuye cuando obviamente reducimos nuestra vulnerabilidad y aumentamos nuestro nivel de preparación. Ok. Sí, eso es todo. Muchas gracias. Agradeciendo al señor rector por este tiempo que nos brinda a la Unidad de Seguridad y Salud Ocupacional, de darnos a conocer a la comunidad politécnica nuestro trabajo y también mencionarles parte importante del plan de contingencia que estamos realizando en la Escuela Politécnica Nacional. Bueno, quería empezar con una frase que dice que la planificación a largo plazo no es pensar en decisiones futuras, sino en el futuro de decisiones presentes. Las decisiones de las autoridades actualmente pueden marcar la diferencia entre si es que una emergencia va a convertirse en un desastre. Un desastre de un tipo, de una magnitud, un sismo o una erupción volcánica puede llevar al colapso de un país. Entonces, ahí la importancia de que las autoridades tomen las decisiones oportunas y también apoyen con recursos al trabajo que nosotros estamos realizando. Por favor. Bueno, antes de decirles conceptos importantes que a diario, más en estos tiempos, estamos escuchando, quiero indicarles que el ser humano es el principio y fin de todo el sistema productivo. La Escuela Politécnica Nacional es un ente formador de talento humano y por ende nosotros debemos estar preparados y conscientes de la importancia que es cuidarnos nosotros y cuidar a nuestros estudiantes. Los conceptos importantes que quería indicarles es qué es una emergencia y qué es un desastre. Algo muy importante es saber diferenciar esto. Actualmente en Ecuador estamos en una emergencia porque está activo el volcán Cotopaxi y también lo estuvo o está el Tungurahua. Es una emergencia que si no trabajamos en conjunto con todas las instituciones involucradas en esto, nos va a llevar a un desastre en donde ya tenemos que apoyarnos en entidades o en países fuera del Ecuador. Entonces, la emergencia lo podemos solventar a nivel nacional y un desastre lo podemos ya no está en nuestra capacidad de controlar. El plan de emergencia y el plan de contingencia también es algo muy importante que a diario lo estamos escuchando. En la Escuela Politécnica Nacional estamos trabajando en el plan de contingencia, pero el plan de emergencia nos dice que es un conjunto de acciones organizadas tendientes a establecer esquemas para responder frente a ocurrencias de emergencia o desastre. ¿Qué es un plan de contingencia? Es algo mucho más macro, que es preventivo, predictivo y reactivo, que nos enseña o nos ayuda a retomar nuestras actividades normales.
En el caso que hubiese una erupción volcánica, un plan de contingencia aquí en la Escuela Politécnica Nacional nos va a indicar cómo retomar nuestras actividades educativas y qué hacer en el caso que hubiésemos tenido afectación a la edificación o a la salud de nuestros funcionarios o estudiantes. Bueno, esto de la gestión de riesgos ya lo tocó el doctor del geofísico, lo voy a pasar rápidamente. Una amenaza, ya lo nombró también, amenazas lo tenemos a diario. Una amenaza puede ser natural, puede ser también ocasionada por la mano del hombre o puede ser una mezcla entre las dos. Ejemplo, la erupción volcánica, los incendios forestales que recién hubo hace pocos días aquí en la ciudad de Quito, los sismos que también fuimos afectados hace no más de un año. Entonces todas esas son unas amenazas latentes que por nuestra situación geográfica estamos expuestos. La vulnerabilidad también, ya lo tocó el tema, la vulnerabilidad es un factor interno de riesgo, es el resultado de que hagamos o dejemos de hacer. Como unidad de seguridad y salud ocupacional hemos venido trabajando en la formación de brigadas. Tenemos brigadas contra incendios, brigadas de primeros auxilios, en puntos estratégicos y en laboratorios que se podría decir con más alto riesgo que otros. Entonces por ahí hemos empezado a trabajar para no ser tan vulnerables ante una amenaza. La capacidad es lo que les acabé de mencionar. Hemos formado brigadas. En la fotografía ustedes pueden observar que estamos en un simulacro de incendios. En este momento estamos trabajando con la Facultad de Ingeniería Ambiental y están preparándose para un posible conato de incendio. El manejo de emergencias es algo muy clave, o el plan de contingencia en sí. Tiene 3 puntos importantes: la preparación, la alerta y la respuesta. La preparación es un conjunto de medidas y acciones desarrolladas para organizar, facilitar los operativos y recuperarse de forma efectiva en situaciones de emergencia y desastres. Es el plan de contingencia. La preparación básicamente consiste en puntos importantes que nosotros como responsables de alumnos, como responsables de laboratorios en la Escuela Politécnica Nacional, como responsables de equipos, uno de nuestros deberes es tener un inventario de recursos físicos. ¿Qué maquinaria tengo yo en mi laboratorio que pueda ser perjudicial, perder o que se dé de baja? También es importante el recurso humano. Es muy importante tener una lista de su laboratorio, de su local o de su puesto de trabajo donde usted está, de cuántas personas trabajan ahí, cuántas mujeres, cuántos hombres, si es que hay personal vulnerable, personal con discapacidad, personal mayor a 65 años o mujeres embarazadas. Entonces, a la unidad de seguridad industrial ustedes nos darían de mucha ayuda, que cuando nosotros lleguemos a hacer una inspección o preguntemos acerca de esto, ustedes tengan un catastro o una demografía real de cuántos trabajan en donde usted se encuentra. Entonces, algo muy importante también, tener recursos, un inventario de recursos financieros. ¿Con cuánto contamos? ¿Cuánto es nuestro presupuesto para ver o para solventar una eventual emergencia? Capacitarnos en formación de brigadas. Como les había mencionado, nosotros estamos ya trabajando en la formación de brigadas de primeros auxilios, contra incendios, evacuación y rescate, y también la parte de comunicación. Las brigadas ya les acabo de mencionar, pero la anterior semana comentarles que tuvimos una reunión con el vicerrector de docencia y nos visitaron miembros de la Policía Nacional, en donde nos dijeron que tenemos que hacer alianzas estratégicas para, si bien es cierto, se pueda dar una eventual erupción del Cotopaxi, todos van a salir a evacuar los edificios y la seguridad de nuestros bienes o de lo que esté ahí va a ser afectada por los dueños del ajeno. Entonces, vamos a hacer una alianza con la Policía Nacional y también se va a capacitar a la parte de los guardias de aquí, de la Politécnica, para que cuando se dé una evacuación masiva de la escuela, ellos estén
en custodios de lo que estamos dejando en nuestras oficinas o en nuestros laboratorios. La preparación también consiste en señalizar rutas de salida o también los puntos de encuentro que nosotros ya lo tenemos definido y ya próximamente en estos días vamos a señalizarlos. Ahí podemos observar el croquis, la Escuela Politécnica Nacional, en donde están señalizados los puntos de encuentro. Tenemos tenemos alrededor de 14 puntos de encuentro, comenzando desde la parte de la Toledo, que está a mano derecha. Ahí tenemos el primer punto de encuentro, es en el CIEL. ¿Por qué? Ustedes me preguntarán, ¿por qué no lo tomamos en cuenta el patio que existe enfrente del SEC? Si bien es cierto, si es que se viene a dar un sismo, ese punto es muy riesgoso, porque abajo de ese patio tenemos los subsuelos, y eso con la acumulación de gente puede colapsar y no es un punto seguro. Entonces el punto seguro que nosotros tenemos en la parte del CIER y del SEC es donde ustedes pueden observar, parte de aquí. El otro punto seguro, ya caminando más acá, tenemos en la escuela, que tenemos el patio de aquí, sería el punto de encuentro para todos los que trabajan en esta área. Venimos ya acá a la parte de sistemas y de geología, que es el punto de encuentro. Acá tenemos mecánica y la parte de eléctrica y electrónica y química, que pueden dirigirse acá, a este patio. Acá también podemos evacuar a la gente de mecánica o a los estudiantes y también parte de formación básica. En la parte de acá también tenemos una zona verde que ustedes pueden conocer, que puede ser un punto de encuentro. Vemos acá donde actualmente estamos, si es que hubiese una eventual evacuación, las personas que están en el teatro nos tenemos que dirigir a la parte de acá. El edificio de ciencias, el punto de encuentro es en las canchas, y también en la parte del edificio administrativo, conjuntamente con lo que está acá, su punto de encuentro. La parte de ingeniería civil, el acelerador de electrones y los laboratorios que quedan en la parte de atrás, con el edificio de servicios generales, tienen también sus puntos de encuentro. Como les había mencionado, ya la unidad de seguridad industrial va a señalar estos puntos de encuentro con una información o con un rótulo que sea claramente visible para que ustedes sepan dirigirse en el caso de una evacuación. Bueno, esto también ya lo tocó algo el doctor. Quería mencionarles que la afectación Quito se encuentra acá en la eventualidad de una posible erupción volcánica. La parte del ojo es la zona de máximo riesgo, que es la parte de aquí. El menor riesgo es la parte que está es un tono más o menos rosa. La mayor probabilidad de la Ares es donde está azul, entonces los Ares se van a dirigir por todo este trayecto y va a afectar, y ustedes pueden ver que va a llegar a la ciudad de Quito. Y también tenemos las zonas de menor probabilidad. Bueno, este mapa es un mapa de sitios seguros, el que le corresponde. Ustedes pueden consultar o bajarse del internet de la página de quito.gov.es, ahí lo van a encontrar este mapa. De acuerdo a nuestra ubicación, la Escuela Politécnica Nacional debería dirigirse a los sitios seguros, que es en el Parque Elegido, en el Parque de la Alameda o también en el Parque de la Vicentina. Si es que en la emergencia nos coge aquí en nuestro trabajo. Pero si es que usted vive en el norte, ya tendrá que revisar todos los sitios seguros que hay en el norte, en el centro y en el sur de Quito. Como les dije, esto puede bajarse, y también nosotros como unidad de seguridad industrial les vamos a enviar a sus correos personales esta información en un tríptico, que ustedes lo tengan a la mano. Alerta.
La preparación de alerta debe ser clara y comprensible, asequible, debe llegar fácilmente a todos los destinatarios, docentes, funcionarios, trabajadores y sobre todo estudiantes. Para esto la unidad de seguridad industrial ya está en la planificación, se va a ubicar bocinas para la alarma. En toda la Escuela Politécnica Nacional tenemos más de 20 edificios, en cada uno se va a colocar una sirena y el cual cada edificio va a estar encargado de activar esta sirena en una eventual evacuación. También nosotros en estos tiempos estamos viviendo de rumores, de tal vez que una mala información usted le puede alertar y actuar mal. Entonces nosotros debemos solo hacer caso a lo que señale la página o el Ministerio Coordinador de Seguridad, la Secretaría de Gestión de Riesgos, que a su vez reemplazó a lo que es la Defensa Civil, y hacer caso o informarse acerca del monitoreo constante que lo realiza el geofísico. Actualmente estamos en la alerta amarilla, en donde ya debemos prepararnos y tomar en cuenta indicaciones de las autoridades, alistar nuestro kit y también los botiquines. Entonces luego ya, si es que ya se da una erupción, ya sería en una alerta roja o tal vez en una naranja. Algo muy importante, como estamos en la alerta que les mencioné, ya debemos tener nuestra mochila de emergencia. Nuestra mochila de emergencia básicamente debe tener lo que ustedes pueden observar, puede tener un sleeping, una carpa, toallas, agua, que es lo más importante, inclusive ya está agotándose en los supermercados, entonces usted debe prevenirse a comprar agua y armar su mochila de emergencia. También la parte de alimentos no perecibles, enlatados, galletas, que es algo muy importante. La navaja multiusos, que eso es y puede salvarle a usted inclusive la vida, tener una navaja que no es muy grande a la mano. Entonces una navaja suiza, si es que lo tienen la posibilidad, ¿no? Una radio portátil para estar informado de todo lo que está pasando alrededor. ¿Por qué? Porque cuando pasa una emergencia o un desastre, lo primero que colapsa son los sistemas de comunicación, las carreteras, los sistemas de telecomunicación, no existen celulares. Entonces usted va a tener la radio con sus pilas, sobre todo, para escuchar lo que dicen las autoridades y para ver cómo actuar. Su botiquín, en este caso una recomendación importante es que ustedes tengan el botiquín, aparte de las gasas y del alcohol o medicamentos primarios. Usted debe ver si es que en su familia o en su lugar de trabajo existen personas diabéticas o existen personas hipersensibles. Entonces, ustedes deben tomar en cuenta que por lo menos esas personas deben tener para 2 semanas sus medicamentos, porque ya son dependientes de eso. Entonces, todo esto debe estar en su mochila de emergencia. La respuesta es ya hacer una evacuación en el caso de que se produzca un sismo, que es probable. Ayer leía el informe del Instituto Geofísico y decía que han tenido alrededor de 220 sismos en 24 horas. Obviamente de menor intensidad, pero lo está habiendo. Entonces, si es que tenemos un sismo, tenemos que evacuar. Para evacuar debemos tomar estas normas básicas. No desesperarse y mantener la calma. Eso es algo muy importante, porque el pánico en el momento de una emergencia es muy difícil de cuantificar. No puedo saber si usted va a salir corriendo, desesperado, o tal vez se va a quedar estático, inmóvil, esperando a que alguien le alerte. Es ahí la importancia de las brigadas. Se evitará recoger objetos personales, no usar el ascensor, la electricidad se puede interrumpir y usted va a quedar encerrado. Evacuar con orden, utilizar las escaleras, no correr, no gritar y hacerlo siempre por el lado derecho de sus edificios, de las escaleras, lado derecho. Llegar al punto de encuentro más cercano, apoyar en la verificación que nadie falte y que todos se encuentren bien,
y esperar instrucciones de los organismos competentes. En el hogar o en la oficina, estas recomendaciones son para la caída de ceniza volcánica, que ya lo tuvimos y lo estamos teniendo desde el 14 de agosto. Cubra toda abertura, coloque toallas húmedas donde haya corrientes de aire, así como en los umbrales de las puertas. No encienda ventiladores ni secadores de ropa. Quite la ceniza de los canales y techos para evitar acumulaciones. Si la fuente de agua tiene un sabor u olor ácido, utilice agua almacenada o embotellada. Esto es muy importante. Tenemos que nosotros estar pendientes del agua que estamos consumiendo, porque vamos a tener una contaminación masiva de nuestro suministro de agua. No existe peligro alguno en comer verduras y frutas del jardín, siempre y cuando usted las lave bien, puede servirse cualquier tipo de verdura o fruta. En su automóvil, también y por último, en su automóvil es algo muy importante que no conduzca a menos que sea absolutamente necesario. Si tiene que hacerlo, hágalo despacio, la ceniza reduce la visibilidad, así que mantenga una distancia de seguridad adecuada con los otros vehículos, y si estamos dentro de un automóvil debemos parar en el lugar más seguro posible y no salir del mismo. Y por último, evite encender el sistema de aire. Esas son las recomendaciones de nuestro plan de contingencias, las básicas y las que les van a ser entregadas a ustedes por medios de comunicación institucional. Muchas gracias. Creo que a estas alturas del día estamos todos con la glucosa baja, entonces ya veo que hay bastantes puestos vacíos. En todo caso, creo que el tema amerita que todos pongamos un poquito de parte este espacio que gentilmente el señor rector convocó para que todos estemos en conocimiento y que de una u otra forma estemos a la altura de las circunstancias por algo que sabemos que puede ser real. Muy bien, les comento que cuando yo salí del país para los estudios de posgrado, recuerdo que apenas llegué al otro lugar me sentía como indefensa y no veía las montañas. Entonces en la primera carta que escribí a mis padres les digo, me siento como abandonada o me siento desprotegida, y es porque extraño las montañas. Hemos crecido entre montañas. Sin embargo, ahora la realidad es que esas montañas, o esta montaña en especial que es el Cotopaxi, puede convertirse en una amenaza bastante grande para todos los ciudadanos. La siguiente, por favor. Interesante esta frase célebre. Los ecuatorianos son seres raros, únicos, duermen tranquilos en medio de crujientes volcanes, viven pobres en medio de incomparables riquezas y se alegran con música triste. Esto lo dijo Alexander von Humboldt cuando estuvo de visita aquí en junio de 1802. Entonces, si nos ponemos nuevamente en el punto inicial, estamos acostumbrados a estar entre montañas, pero ¿qué tan preparados estamos nosotros para un evento que, como dijo al principio el señor rector, hemos tenido fuertes crisis políticas, pero creo que no hemos tenido las sensaciones de estar ante un bombardeo o un estado de indefensión tan grande? Entonces, la preparación ahora es importante y reitero mi agradecimiento a los que se quedaron presentes. En la salud pueden presentarse situaciones especiales. En una emisión volcánica vamos a tener gases. A ustedes y ver la presentación. Bueno, tenemos dos tipos de gases: los gases volcánicos irritantes y los no irritantes. En el caso de los irritantes tenemos el dióxido de azufre, hidrógeno de sulfuro, hidrocloruro y fluoruro de hidrógeno. Pero estos están, como se dijo, que se dispersa la ceniza, de la misma forma se dispersan los gases. Si llegan a tener una mayor concentración, la afectación del tracto aéreo depende del tiempo de la exposición, de la concentración del gas en el aire y de la solubilidad acuosa.
Nosotros tenemos una mucosa en las vías respiratorias, entonces facilita que los gases irritantes afecten esta vía. La siguiente, por favor. Los gases no asfixiantes son gases como el monóxido de carbono, el dióxido de carbono, que están presentes en las zonas muy cercanas al volcán. Entonces, más bien, este efecto es peligroso para nuestros vulcanólogos, las personas que están haciendo las mediciones de gases. El monóxido de carbono es tan peligroso porque lo que hace es reemplazar a la hemoglobina en los glóbulos rojos. Un glóbulo rojo lo que hace es llevar oxígeno a todo nuestro cuerpo. Entonces, el rato que se pone en contacto este gas, le desplaza al oxígeno y ocupa el monóxido de carbono ese lugar, produciendo asfixia. Entonces, debemos considerar mucho la labor que hace la gente del geofísico. En el caso de la exposición a las cenizas volcánicas, en la mayoría de las erupciones la lluvia de ceniza produce pocos efectos adversos por la salud, pero genera mucha ansiedad porque nos saca de nuestra situación de confort. Pueden ser clasificadas en varias categorías. Tenemos efectos respiratorios, síntomas oculares, irritación en la piel y efectos indirectos. La ceniza volcánica tiene partículas de roca volcánica de menos de 2 milímetros de diámetro. También las cenizas volcánicas, cuando están recién caídas, pueden tener un recubrimiento ácido que causa irritación en los pulmones y en los ojos. Este recubrimiento ácido desaparece fácilmente con la lluvia, pero esta puede arrastrar contaminando las reservas de agua local. Esa es la razón de la contaminación del agua. Y la ceniza ácida también puede dañar la vegetación, haciendo fracasar las cosechas de la región afectada porque quema las mismas. No les voy a dar una clase de anatomía a estas alturas, pero básicamente podemos distinguir dos partes en las vías respiratorias. A ver, las vías respiratorias altas y las vías respiratorias bajas. La Organización Mundial de la Salud nos señala que partículas de 15 micras de diámetro se depositan en la nariz, las de 10 micras alcanzan a llegar al árbol tráqueo-bronquial y las menores de 5 micras son capaces de llegar a los alvéolos. Conclusión, partículas más grandes no son tan nocivas, partículas pequeñitas mucho más peligrosas. ¿Cuáles son los factores que producen los síntomas respiratorios? Depende de la concentración de las partículas, depende de la incorporación de las partículas, de la composición de partículas finas en la ceniza, la frecuencia y duración de la exposición, la presencia de sílice cristalino y gases volcánicos mezclados con las cenizas, porque se describe que la ceniza volcánica sí tiene sílice. También las condiciones meteorológicas y las condiciones de salud preexistentes, que son los más importantes. También el equipo de protección. Bueno, en la diapositiva no era ceniza volcánica, pero la niña había puesto una máscara de protección a su muñeca. Tendemos a proteger a quienes más queremos. En el caso de los efectos respiratorios tenemos irritación, secreción nasal, dolor de garganta y tos seca. Puede presentarse bronquitis que persiste durante algunos días después de la exposición a la ceniza, por ejemplo, tos seca, flema. Sibilancia se refiere a una especie de silbidos que emitimos cuando respiramos con dificultad, especialmente los niños. Las personas con asma también son proclives a esto porque tienen una sensibilidad especial en las vías respiratorias. Entonces, si ustedes tienen niños con asma o personas con asma en la familia, son los más vulnerables. En el caso del asma, la bronquitis y la tuberculosis son enfermedades que pueden complicarse en la exposición de la ceniza volcánica. Debemos considerar que la tuberculosis es una enfermedad endémica en el Ecuador y también afecta a poblaciones de menos recursos. Entonces pensemos en qué tipo de pobladores son los que tenemos en los lugares aledaños al volcán. Entonces, si no hay una afectación inmediata, a corto, mediano o largo plazo puede presentarse el problema.
Los desastres naturales evidencian y agudizan las amenazas contra la vida, los bienes y las oportunidades de desarrollo de los miembros de comunidades afectadas. Son eventos en los cuales se refleja en toda su magnitud las vulnerabilidades sociales, políticas, culturales y económicas, igual que la enorme fragilidad de los servicios públicos. Actualmente ya hay una altísima demanda de servicios médicos, pero ante un evento como el que estamos hablando, los sistemas de salud colapsan. No es suficiente, no hay espacio suficiente en hospitales, no hay las farmacias abiertas para ir a comprar los medicamentos cuando necesitamos. Por eso se indica que personas que tengan enfermedades crónicas como hipertensión arterial, diabetes, asma, consigan sus medicamentos con tiempo, por lo menos para 2 semanas, porque como en algún momento se mencionó, en el caso de que colapse el sistema de salud, se da lo que se llama el triaje. Se empieza a atender a personas de mayor gravedad a menor gravedad, porque las personas, pacientes o víctimas son muy numerosos. En el caso de la silicosis, en el lado izquierdo tenemos un alveolo. Esa es la parte más chiquitita del pulmón en donde se produce el intercambio gaseoso. La ceniza volcánica tiene sílice y tenemos una enfermedad que se llama silicosis. Entonces, de los estudios de la parte que había estado revisando para compartir con ustedes esta información, no se le asocia la exposición de ceniza a la silicosis. Tampoco voy a referirme a esto, pero era un estudio que se había hecho sobre la afectación de la salud con exposición a ceniza volcánica. No existen muchos estudios al respecto y sobre todo no ha transcurrido el tiempo suficiente para determinar si es o no. Lo que se sabe es que la ceniza y sus componentes sí tienen un efecto citotóxico. Esto significa que se afectan a los tejidos, pero a largo plazo. En los ojos, como la ceniza es un material que tiene como muchas aristas, más o menos la constitución física de la arena. Entonces, el rato que entra a los ojos afecta solamente a la parte externa del ojo. En la diapositiva inferior tenemos el ojo en corte del ojo, en la parte interna, ahí no llega la ceniza, únicamente a la parte externa. Lo que se recomienda es que por ningún motivo se froten los ojos. El momento que tenemos algo como arena, por muy chiquitita que sea, produce abrasiones en la córnea y en la conjuntiva. La indicación es lavar la presencia de la ceniza. Las personas que utilizan lentes de contacto tienen que retirarse. En el caso de los efectos de la piel, tenemos irritación y enrojecimiento, sequedad, abrasiones por rascado y también infecciones por rascado, que pueden producirse lesiones tipo dermatitis de contacto, con ronchas, con ampollitas. Entonces la indicación también es tratar de retirar la ceniza del cuerpo y evitar la exposición. ¿Listo? Mucha precaución con los niños. En el caso de ellos, la vía respiratoria es más pequeñita, la laringe es más pequeñita. En todo caso, deben mantenerse adentro de la casa, evitar que jueguen o corran porque se levanta la ceniza, proteger la vía respiratoria con una mascarilla adecuada. Creo que la que usamos los doctores, que es la quirúrgica, no es la más adecuada porque solamente detiene las partículas más grandes. La recomendada es la de 3M, que tiene mayor protección, pero tampoco protege de gases. Debe proteger las gafas. A los niños les recomendaba los goggles, las que se usan para natación, porque eso les protege y no la de los adultos. En la parte de salud mental, es importante que consideremos cómo se sentirán estas personas, cómo están manejando sus sentimientos. Hace un momento había mucha preocupación aquí en la sala de quienes tienen hijos. ¿Cómo estarán mis hijos? ¿Cómo estará mi casa? Como dijo el doctor, ya le había ubicado él en el mapa su casa. De pronto eso le da mucha tranquilidad. Cada persona tiene una manera de reaccionar completamente distinta ante una situación de estrés. Entonces sí es importante que consideremos el nosotros y los otros. Porque nosotros estamos en Quito,
Y como ya se dijo, la situación en Quito, lo más grave que podemos enfrentar de pronto es una caída de ceniza, pero no es la situación de la gente que está más cerca al volcán. ¿Qué significa el fenómeno de la doble presencia? Significa que yo estoy de cuerpo presente aquí, pero mi corazón, mi mente, mi espíritu está en otro lado, está en el colegio de mis hijos, está donde trabaja mi esposo, está donde viven mis padres. Entonces el fenómeno de doble presencia hace que yo esté distraída. En el trabajo yo no voy a dar el 100%. ¿Por qué? Porque estoy angustiada, porque estoy preocupada. Y eso es salud mental. Y el estrés que nosotros podemos presentar puede ser de este tamaño o de este tamaño, porque cada persona reacciona de diferente manera. Cuando hablamos de espacios como estos, estar informada baja mi estrés, estar preparada baja mi estrés, tener un plan de contingencia, yo sé lo que tengo que hacer, baja mi estrés. Entonces, estas cosas de salud mental nosotros no podemos minimizar, porque como la palabra, se me fue la palabra que usó el doctor, pero no tenemos nada cierto, hay muchas cosas que no podemos decir que van a suceder. En el caso del desarraigo, las familias que tienen que salir de sus casas en caso de una evacuación, se regresan a ver a sus animalitos, porque es su modo de vida. Nosotros no estamos viviendo esa situación. Sí me parece importante que con un principio de solidaridad nosotros hagamos el ejercicio empático. ¿Y qué tal si nosotros estamos en esa situación? ¿Y qué tal si nosotros tenemos que dejar la comodidad de nuestras casas? ¿Y qué tal si no podemos bañarnos todos los días en nuestra ducha de agua caliente? Porque eso es lo que va a pasar con la gente que sea evacuada. Van a lugares en donde prácticamente van a estar en condiciones de hacinamiento y que de pronto tengan que esperar para ir al baño por horas. Son cosas en las que nosotros raramente pensamos, pero yo sí las traigo a colación porque de pronto la Escuela Politécnica podría convertirse en un sitio de refugio, en un albergue, porque tenemos el espacio físico, porque tenemos suficientes aulas y porque tenemos suficientes baterías sanitarias. Falta todavía una. En el caso de igual decía, en el caso de indefensión, dejar, es como que la casa a uno le da una protección, entonces de pronto sí, ¿qué va a pasar conmigo? El riesgo psicosocial aumenta grandemente en estas condiciones. Hay mucha gente ocupada preocupándose de otras cosas. ¿Y qué pasa con el sentir de las personas? Perder su casa. Recordemos que la casa se construye con tablas y clavos, el hogar con amor y sueños. La anterior, por favor, Andrés. El nivel de trauma social resultante de un desastre es inversamente proporcional al nivel de organización existente en la comunidad afectada y que por consiguiente la diversificación y fortalecimiento de la estructura social de la comunidad constituyen una importante medida de mitigación. Ahí viene la pregunta, ¿qué tan preparados estamos como Escuela Politécnica Nacional? ¿Qué tan preparado está usted en su lugar de trabajo? ¿Qué tan preparados están ustedes en sus respectivas casas? ¿Tienen ya su mochila? ¿Qué vamos a hacer si ese evento se da? La propuesta de la Unidad de Seguridad y Salud Ocupacional es, como ya empezamos a trabajar desde mucho antes de que esto se dé con las brigadas, y agradezco a todos quienes nos abrieron las puertas para iniciar con este trabajo de hormiga, que le digo yo, pero que ya está dando resultados. Los brigadistas son muy buenos y colaboran, pero viene la pregunta, ¿qué tan organizados estamos para la medida de mitigación? Entonces, en esta parte iba un video, pero creo que ya por cuestión de tiempo, si vamos a presentar, quisiera pedir de favor a los que son docentes que levanten la mano, por favor. Gracias, son bastantes. Esto está dedicado para ustedes, porque ustedes son los protagonistas de mucho de lo que va a venir ahora. Después de ver este video, nuevamente converso con ustedes un ratito. Gracias.
Para aquellos que no la conozcan, la joven Tilly Smith, de 10 años, tiene el aspecto de una escolar como cualquier otra. Le gusta todo lo que les gusta a las jovencitas de su edad, lleva una vida de lo más normal y frecuenta la escuela pública de Danners Hill en Surrey. Pero el 26 de diciembre del 2004, Tilly Smith vivió una situación extraordinaria y reaccionó más rápido que un relámpago para evitar la catástrofe. Estaba de vacaciones con su familia en Phuket, en Tailandia, cuando el tsunami. La mayoría de la gente no se dio cuenta de los primeros signos anunciadores en el agua, pero Tilly acababa justo de estudiar los tsunamis en la escuela. I remembered because I'd been taught it in the geography lesson, and it was the exact same froth, like you get on a beer. It was sort of sizzling. 2 semanas antes, el profesor de geografía de Tilly, Andrew Carney, les había enseñado los signos anunciadores de un tsunami y la importancia de actuar rápidamente. From the time you suspect something's wrong, then it's crucial to get to higher ground and to get away from the seaside. Even if the water is not that high, the power of the waves could crush and drag you down and drag you away. I said there's definitely going to be a tsunami. My mum didn't believe me, she didn't react. And so she just kept on walking, and my dad sort of believed me, and Holly, my sister, was getting really scared, so she ran back to the pool. And then my dad went back with her. And then I said, right mum, I'm definitely going. There is definitely going to be a tsunami. And she just, bye then. So I went back, and she was sort of reacting a bit more when I had gone. And so she went back to see if I was okay. And then the minute that she had to come back, the water started coming up the beach. El tsunami devastó Asia, matando a más de 270.000 personas y causando enormes daños materiales. Una gran parte de Phuket fue considerablemente dañada, pero gracias a la información simple pero crucial que había recibido Tilly, ella pudo salvar la vida a todo el mundo en su playa. Well, I told my dad, and my dad told the security guards, and the security guards told the people on the beach, because there was quite a few families on the beach, just in the water. Parece ser que Tilly salvó ese día más de un centenar de vidas, pero ella dice que el verdadero héroe es su profesor de geografía. Es él quien salvó su vida y la de su familia. If it wasn't for Mr. Carney, then I'd probably be dead, and so would my family, so I'm quite proud that he's taught me that in the time, that it was. The power of education is the difference between I suppose success and failure, life and death in this case, and there is nothing to substitute it for. Without education, I think people are powerless. With education, as can be seen here, they are very powerful in terms of directing our minds. De acuerdo con la Estrategia Internacional de Prevención de Desastres de las Naciones Unidas, los niños son mensajeros eficaces y pueden ayudar a instruir la generación precedente. Si Tilly no hubiera estado, su madre habría muerto. My mum didn't realise, because she wasn't taught about tsunamis when she was younger, and she didn't realise what a tsunami was. She didn't even know that word existed. So I think it's really good to actually know the word and be taught it. Tilly aceptó ser entrevistada por la Estrategia de las Naciones Unidas de Prevención de Catástrofes porque espera que su experiencia ayudará a otros países a comprender la importancia de estar informado. A pesar de que ha vuelto a su vida normal, piensa todavía en aquellos que perecieron en el tsunami y dice que un día le gustaría volver allí. I sort of felt guilty that I had survived and all those people hadn't. I'd like to go there again just to finish up our holiday, and I'm quite proud of myself that I knew what was happening. Si desgraciadamente hay una próxima vez, esperemos que más gente reaccionará como lo hizo Tilly.
Retomo nuevamente indicando que el protagonismo en el caso de evacuación van a tener los docentes. Vamos a visitarles en cada una de las facultades y vamos a hacer un ejercicio práctico para que puedan conocer cómo evacuar con sus respectivos cursos. Esto propuso el Ministerio de Educación y Cultura para todas las escuelas y colegios. Entonces eso también es tranquilizador para ustedes saber que sus hijos en sus respectivos colegios tienen los planes de contingencia. Entonces, lo referente a las acciones del docente, les indican que debe haber una coordinación permanente con las autoridades de la institución educativa, debe haber una capacitación diariamente a los estudiantes sobre las medidas de protección y evacuación, tener la nómina actualizada de los estudiantes diariamente. ¿Por qué es importante tener la lista de estudiantes? En caso de evacuación, se verifique en el punto de encuentro que todos estén presentes. Si una persona no está, la brigada de evacuación y rescate tiene que salir a ver en dónde se quedó esta persona. La regla de oro es, por favor, si se da la orden de evacuación, por ningún motivo regrese por sus objetos personales, ni por su celular. En el caso de ejecutarse el simulacro, se debe evacuar con los estudiantes en una forma ordenada. Tenemos que pedir que también los estudiantes porten en sus mochilas las gafas, la protección de las vías respiratorias, una gorra para cubrirse la cabeza, su agua y sus medicamentos. También debemos indicarles que se acerquen al punto de encuentro, que la evacuación sea ordenada, que no se empujen y siempre solidaria, ayudando a compañeros. De todas maneras, esto va a ser reforzado por un tríptico que llegará a sus respectivos correos y también con la presencia directa de la Unidad de Seguridad y Salud en sus respectivas aulas. Entonces, por favor, la indicación a los docentes: ustedes son los responsables de los chicos que estén en ese momento con ustedes, independientemente de la edad que tengan, son su responsabilidad. Así que también se les ha indicado a los niños que tengan su identificación, pero eso es a nivel de colegio. En caso de que se pierdan, en caso de que necesitemos llamar, bueno, esto es para los niños pequeños, pero entiendo que los estudiantes de la Politécnica tienen sus respectivos carnets de identificación. Muy bien, entonces creo que terminamos con esto. Y recuerden que las personas que sobreviven a una emergencia no son las más fuertes, sino las más preparadas. Vamos a comenzar a caminar en esto. Gracias por su atención.